yo hacía mucho tiempo que no vivenciaba tanto respeto y diálogo de opiniones tan diferentes con respecto a este tema, ¿no? Que es la educación sexual integral, que hay tantas voces, tantas opiniones diferentes, encontradas, tantos adeptos como no, ¿sí? Y bueno, y Roxana tuvo la inteligencia afectiva, ¿sí? Porque realmente hubo mucha inteligencia afectiva por parte de ella en poder vincularse con la gente que participó del encuentro de una manera muy empática, muy empática. Y generó este clima, ¿sí? Entre los participantes, que la verdad que bueno, siempre lo recuerdo y se lo valoro, porque es muy difícil a veces capacitar en temas que son tan cuestionados, ¿no? Y donde a lo mejor mucha gente cuestiona, pero poca es la gente que lo estudia a fondo. Y Roxana ha sido una profesional que lee, que estudia, que se capacita, bueno, que mira este tema a fondo. Entonces, bueno, es por eso que nosotros hemos puesto la confianza en ella para poder poner este tema sobre el tapete, digamos, y poder discutir. Y queremos que ustedes sean libres de opinar, o sea, siempre con respeto, pero que se sientan muy libres de poder intervenir y que aprovechen a Roxana, porque de verdad que ella tiene mucho estudio y mucha lectura sobre este tema, y es algo que lo lleva como vocación, porque la verdad que le sale de las entrañas todo este tema, y se nota. Entonces, bueno, que puedan aprovechar lo que más puedan a Roxana, realmente, porque, bueno, es una profesional en todo esto. Entonces, bueno, nosotros como universidad brindamos este espacio como, yo soy la directora, perdón que no me presenté, mi nombre es Cristina Otegui, soy directora del Departamento de Educación, por eso estoy hablando. Bueno, y entonces, bueno, desde el Departamento de Educación de KS estamos generando todas estas capacitaciones y Roxana ya es parte de la casa, ya lo era. Y bueno, así que como egresada nosotros estamos muy orgullosos de ella porque es egresada nuestra, entonces con más razón todavía, ¿no? Así que bueno, los dejo con ella. Gracias. Disfruten, disfruten. Bueno, después de todas estas palabras, si no hago algo bueno, estoy frita. Pero bueno, vamos a... Voy a presentar la primer diapositiva. Yo lo que te pido, Raquel, una vez que se vea bien, me des el ok, así yo a partir de ahí arranco y también me presento y demás. A ver, una ventana, vamos a ver si está bien, porque viste que la tecnología... A ver... Porque yo dejo de verlos después, como que me ocupa todo. ¿Ahí se ve bien, Raquel? Sí, ahí se ve. Bueno, perfecto, se ve. Bueno, genial. Bien, bueno, mi nombre es Roxana Abreu, Cristina ya me presentó bastante, pero bueno, les cuento un poquito, siempre digo que soy docente, lo primero que digo es soy docente, y eso me parece que le da un plus, porque estoy en la escuela, piso la escuela, sé de qué se trata, y sé lo que se puede hacer, qué cosas son posibles de realizar y, bueno, de llevar en la teoría a la práctica, ¿no? Que a veces siempre nos queda ahí como en el medio que mucha teoría y después a la práctica cómo se lleva. Hace 12 años que trabajo en educación sexual integral, soy sexóloga educativa, egresada de la UBA y con otros posgrados en otras asociaciones, y hace 12 años que trabajo en la implementación de la ESI en las instituciones educativas, un trabajo de hormiguita, sí, porque hace 12 años las puertas de la ESI en las escuelas estaban cerradas, no se abrían demasiado, más allá de que ya hacía 2 años que teníamos ley, desde el 2006, sin embargo, había mucha resistencia, y bueno, de a poquito empecé a pisar las escuelas desde el rol de educador, de capacitadora también, y bueno, intentando de que se instale la ESI dentro de los proyectos institucionales. Me parece importante acá destacar algo de que a veces creemos
que una vez que tenemos ley, ya está. Y en realidad no basta, y de hecho a los hechos me remito, no bastó con la sanción de la ley de educación sexual integral, porque luego de la ley se necesita una implementación sistemática, y para poder implementarlo sistemáticamente se necesita capacitación, y eso es lo que quizás ha faltado, porque ha habido dentro del Programa Nacional de Educación Sexual Integral capacitaciones masivas, pero después en lo que es en el interior de la escuela, el poder capacitarse y mirar cada institución y ver cómo implementar esto con la realidad de cada escuela, con su ideario y demás, fue como lo que faltó siempre, y por eso quedaba ahí en acciones asistemáticas de algún docente que se enganchaba y le gustaba trabajar, y no como un proyecto institucional. Bueno, yo en un costadito les puse el logo de la universidad, porque como dijo Cristina, soy egresada de la licenciatura en Educación de la Universidad KS, y también tengo mi equipo de trabajo en ESI, que es Sinergia ESI. Ya la palabra creo que invita a pensar que la ESI es posible cuando se forma esta sinergia de diferentes fuerzas, ¿no? Nosotros tenemos en nuestro trabajo una impronta muy, muy importante que le da un plus a la ESI, que es la educación emocional. Así que, bueno, creo que es interesante pensarla como una parte complementaria. Y después les voy a decir por qué como una parte complementaria un poquito más adelante. En la capacitación, en el webinar anterior, estuvimos hablando un poco de la importancia de la ESI también en tiempos de pandemia, que fue en el mes de junio, ¿no, Raquel? Si no me equivoco. Sí, fue el mes de junio. En el mes de junio. Hicimos un primer encuentro en donde hablábamos un poco de qué manera se estaba aplicando la ESI en tiempos de pandemia y cómo desarmar esas fronteras que nos imponían el aislamiento obligatorio. Y ahí los invito a pensar de que el aislamiento obligatorio claramente fue físico, pero a eso había que darle la vuelta y había que poder pensar en cómo hacer un acercamiento socioemocional con el otro, y ese otro eran nuestros alumnos y alumnas, ¿no? Entonces, cuando uno piensa en la importancia de este tiempo del acercamiento socioemocional con el otro, claramente la ESI tiene un lugar también en este espacio de la virtualidad. Otra de las cosas que hablábamos, tengo acá al lado una tablet para no olvidarme de decirles algunas cosas, era de la importancia de ver el contexto, de poder ver las realidades, de poder entender y de poder generar espacios en donde los niños, niñas y adolescentes también tuviesen un espacio donde decir. Cuando uno imagina la escuela, en la escuela hay un espacio que se genera en las aulas de los niños, niñas, adolescentes con sus docentes, que da la posibilidad de poder poner en palabras lo que sienten, lo que les pasa, lo que quieren saber. También están los timbres, ¿sí?, de recreo, en donde muchas veces nuestros niños buscan a sus docentes para poder contarles algo en la intimidad de ese vínculo. Y en este contexto no estaban ni los timbres, no estaban estos espacios, pero sin embargo entendíamos que teníamos que generar un espacio en donde circulara también la palabra y en donde circulara la posibilidad de poder poner sobre la mesa, digamos, estas cosas que le estaban pasando y que claramente tenían que ver mucho con lo emocional, y lo emocional es una parte importante de la ESI. Así que bueno, en el primer encuentro hemos recorrido un poco estas cuestiones y qué cosas tener en cuenta, y hoy la idea es dar un pasito más. Hace unas semanas, los que trabajamos acá en Ciudad de Buenos Aires, sabemos que la Ciudad de Buenos Aires pone, hace ya 3 años más o menos, jornadas ESI anuales, ¿no? Durante el año pone 3 jornadas ESI obligatorias. De alguna manera lo que invita es que no se deje de trabajar, más allá de que la ESI es
un trabajo que debe estar incorporado como dentro del proyecto de trabajo anual, como cualquier otra área, y transversal a cualquiera de las áreas específicas. Por eso recién cuando veía profesores de distintas áreas, me encanta que puedan estar acá, para que puedan entender cómo se puede trabajar desde el área que esté, porque somos seres sexuados y expresamos lo que nos pasa, sentimos, deseamos en cualquier momento escolar, ¿sí? Si hablamos de la escuela. No solamente con el profesor o profesora del área específica que se supone que trabaja la ESI. No, en cualquier momento, porque claramente todos podemos tomar estos momentos para el trabajo. Una de las cosas que decíamos era, bueno, pensar en estas jornadas. La jornada que hubo, que fue la segunda de CABA, el tema fue construcción de vínculos saludables. Y entonces se propuso que en todas las escuelas se trabajara ese día o durante esa semana actividades en donde se vincularan a las familias con los niños y los docentes a través de la virtualidad y en donde el foco estuviese puesto en esta temática. Cuando digo en esta temática, cuando hablamos de construcción de vínculos saludables, podemos pensar en un montón de contenidos que se desprenden, ¿sí? Si uno lee los documentos, esto es importante, poder leer los documentos, si uno sabe qué contenidos son los que propone la ESI en los determinados niveles, sabe que hay un montón de contenidos que podrían salir, o sea, subtemas que podrían aparecer desde este gran título, ¿no? Y este es un ejercicio que tenemos que aprender los docentes a poder entender cómo descubrir todo lo que se puede trabajar a partir de una temática. Y la idea hoy es un poco mostrarles cómo puede suceder eso. Y otra cosita importante, mi intención siempre que doy algún tipo de charla o taller es que se vayan con más preguntas que con las que vinieron. Eso significa que algo movilizó y hay algo más que tengo que saber, y esa es como la inquietud que tenemos que tener viva siempre los docentes adentro nuestro, ¿no? Las ganas de saber un poquito más. Hoy solo voy a hablar de cosas que les van a aportar, pero que les va a dar la posibilidad de seguir pensando. No me gusta dar recetas, hay millones de recursos para trabajar, pero ese recurso cambia con la impronta que le pone el docente, cambia con la intencionalidad que le pone el docente, cambia con el grupo de alumnos en donde lo aplico y demás, ¿no? Entonces hoy vamos a tratar de ver un poquito eso. No sé si alguien quiere hacerme una pregunta hasta acá. Es muy feo no poder verlos. Veo solo mi power. No sé, Raquel, si alguien preguntó algo, si no, sigo. Sí, por los momentos no había preguntado nada. Bien. ¿Se escucha bien y se ve bien? Sí, sí, todo perfecto. Perfecto. Bien. Voy a retomar algo que seguramente ustedes lo saben, pero me parece darle un poquito de vuelta a este tema. Yo puse por un lado el concepto de educación sexual y por otro lado puse la palabra integral. Si hacemos un poquito de historia y pensamos también en nuestro paso por la escuela como alumnos y alumnas, o en nuestro espacio dentro de nuestras familias, educación sexual en algún momento hemos recibido, ¿sí? Si fue en la escuela, quizás en el momento en donde el cuerpo ya hablaba por sí solo y entonces aparecía la pubertad y algún profesor o profesora del área de naturales o del área de biología explicaba algunas cuestiones. En casa, en algún momento, se explicaban algunas de estas cuestiones también cuando aparecía la pubertad. O sea, educación sexual hemos recibido, y en realidad tiene que ver con información puntualmente dicha, ¿no? Con información. ¿Qué le aporta la I, ¿sí? Esta letra? Porque la propuesta de la ESI justamente es hacer una mirada más revolucionaria de la educación sexual, y el ponerle la I, que es la palabra integral, lo que hace justamente
implicarnos a los adultos, que vamos a ser los educadores, en cómo miramos la sexualidad, cómo miramos nuestra sexualidad y cómo miramos la sexualidad de nuestros alumnos, alumnas, hijos e hijas o quien tengamos que educar. La palabra integral habla de una mirada holística de la persona, del ser como ser sexuado. Por eso, debajo puse esto que ustedes seguramente conocen, que son los ejes de la ESI. Los ejes de la ESI tienen relación directa con qué significa hablar de una sexualidad integral. Cuando hablamos de una sexualidad integral, hablamos de una sexualidad que tiene en cuenta no solamente la parte biológica, la parte médica, la fisiología del cuerpo, sino que tiene en cuenta las demás dimensiones que nos componen como seres sexuados. ¿Sí? La parte afectiva, la parte emocional, la parte de los derechos, la ética, la cultural, la espiritual, religiosa, todas las dimensiones que nos conforman a nosotros como seres sexuados en todo lo que somos, pensamos, sentimos, deseamos, como dije antes. En concordancia con ese concepto de sexualidad, se plantean 5 ejes. Estos 5 ejes se entienden que son como los núcleos, los núcleos por donde van a pasar todos los contenidos que debería una persona recibir de contenido cuando se hace educación sexual integral. Tenemos el eje de la afectividad, la valoración de la afectividad, y ahí claramente podemos anclar todo lo que tiene que ver con la educación emocional. Tenemos el eje de los derechos, el ejercicio de los derechos, ¿sí? El poder sentir y hacer sentir que somos sujetos de derecho. La incorporación de la perspectiva de género, y acá me interesa que siempre podamos profundizar sobre esto, porque sabemos que fue uno de los ejes más cuestionados, ¿sí? ¿Por qué fue uno de los ejes más cuestionados? Porque hubo una idea confusa de este eje y cuando se transmitía, en especial en los medios de comunicación, se transmitía como ideología de género. Y lejos está de ser eso. La ESI no plantea ideologías, la ESI plantea perspectiva de género, que es otra cosa. Entonces, siempre que se plantean estas discusiones, que está buenísimo que se pongan sobre la mesa, uno lo que hace también es invitar a leer los documentos. Si uno lee el documento y lee cuál es la propuesta de este eje, inmediatamente entendemos que no tiene que ver con una ideología. Por otro lado, el cuidar el cuerpo y la salud, la ESI lo que hace es entender a la salud también desde un lugar de la salud integral, ¿sí? O sea, que excede la mera ausencia de enfermedad, que tiene que ver con la salud emocional, y respetar la diversidad. Y en esto de respetar la diversidad, también hay una fuerte idea de todo lo que venimos transitando en los sistemas educativos del tema de la inclusión en todos los aspectos que la podemos entender. Bien, no sé, voy a ir para atrás. Si pensamos en este tema que fue el tema de la segunda jornada de CABA, si pensamos en construyendo vínculos saludables, ¿ustedes creen, y acá me gustaría que lo escriban, así Raquel me lo dice, porque no los puedo ver, ¿ustedes creen que esa temática se aloja en alguno de esos ejes, en alguno, en todos, en alguno no? ¿Qué es lo que piensan? No sé si alguno escribió, Raquel, si me puedes decir. Todavía no han escrito ninguno. ¿Tengo participantes tímidos hoy? ¿Y tímidas? Cecilia Peláez dice que sí puedes repetir. Mi pregunta era esta: si yo pienso en este tema, construyendo vínculos saludables, que fue el tema propuesto para la ESI, yo como docente, ¿tendría que haberme ido a buscar esto a algún eje en especial? ¿O ese tema puede atravesar cualquiera de los ejes?
Bien, Silvina Porcel dice, creo que se relaciona con todos los ejes. Patricia Castro dice también que se relaciona con todos los ejes, los 5. Mónica Leiva se relaciona con todos los ejes y Silvina en el eje de la afectividad y puede atravesar cualquiera. Bien. Romina Rinaldi también. Todos los ejes de la ESI forman parte de nosotros, con lo cual considero que todos forman parte de los vínculos al construirlos. Perfecto. Inseux dice, se puede relacionar con todos los ejes. Y Mariela Mercuri dice, se relaciona con todos los ejes, nosotros los trabajamos con diversidad de familias. Perfecto, genial. Se relaciona con todos los ejes. Independientemente... Sí, perdón, Raquel. Sí, Pablo Acosta también se relaciona con todos los ejes. Cecilia igualmente se relacionan todos los ejes, por eso es integral. Johanna Melixi dice, considero que se relaciona con todos, agregaría la importancia de trabajar estrategias de la comunicación. Bien, qué bueno. Cómo se anticipó muy bien a algo que voy a tomar justamente hoy. Porque excelente los aportes. Es muy común en la práctica, ¿sí? Ahora estamos conversando, pensando juntos. Es muy común en la práctica, digo como directora cuando veo propuestas docentes, que este tipo de temática, no sé si cuando yo vuelvo atrás se ve aquel que volvía a la primera. Sí, ahí perfecto. Te vemos en pantalla completa. Bien. Muchas veces cuando aparecen estas temáticas, como esta de construcción de vínculos saludables, la mayoría de los docentes intenta ir al lado de la afectividad. Y claramente tiene un lugar muy importante, pero no deja de lado los demás ejes. Yo como docente puedo darle la intencionalidad que quiero a esa temática primera. Yo voy a compartir justo hoy 3 formas diferentes de trabajar ese tema que fueron concretos trabajados en mi escuela. Como cada docente vio una manera diferente de encarar el tema y haciendo hincapié en un eje diverso. Entonces, me parece interesante esto. Los ejes siempre atraviesan las temáticas de acuerdo a qué subtemas yo elijo trabajar en esa oportunidad con mi grupo, o porque considero que es importante, o porque creo que es una necesidad grupal, o porque me parece que va a poner en juego algunas cosas que quiero que salgan a la luz, por lo que sea, uno le puede dar la impronta que quiere y puede ir atravesándolo en cualquiera de los ejes. Vamos a ver un poquito eso, entonces. Una de las cosas que podemos hacer es mirarlo, ampliar un poco la mirada del concepto y mirarlo relacionado con las habilidades para la vida, como la llama la OMS. La Organización Mundial de la Salud plantea que es importante promover y desarrollar habilidades para la vida. Y dentro de toda la numeración que hace de esas habilidades, muchas, si no les puedo decir, creo que casi todas, lo que hacen es ir hacia la vivencia de un modo positivo de la sexualidad. Si pensamos en la sexualidad integral, ¿sí? Entonces, dentro de las habilidades para la vida, podría tomar cualquiera. Lo que yo quise hacer acá es como 3 grandes grupos. Podemos irnos para las habilidades que tienen que ver con lo social y lo interpersonal, y ahí podría trabajar 4 conceptos súper poderosos como la empatía, la comunicación asertiva, el agradecer y el pedir perdón, ¿sí? O sea, fui como bajando de potencia de lo que es el tema, ¿no? Alguien ahí recién nombró la importancia de la comunicación. Bueno, estos son 4 temas que surgen de poder, quizás, si quiero tomar el tema de construcción de vínculos saludables desde lo social interpersonal. Si lo voy a tomar desde la parte cognitiva, podría trabajar toma de decisiones, resolución de conflictos, pensamiento crítico, pensamiento creativo, ¿sí? Esos son 4 subtemas que podrían salir de ese gran tema, construcción de vínculos saludables,
y que podría mi actividad, mi propuesta, tomar uno de esos ejes. Y si me voy para el tema de lo emocional, perdón, que tomo agua, podría trabajar estos 5 temas que son muy importantes trabajar dentro de lo que es la educación emocional en nuestros niños, niñas, adolescentes, que es, y en nosotros, perdón, nosotros primero, ahora vamos a tomar un poco el rol nuestro, el autodiálogo, el autoconocimiento, la gestión de las emociones, la autorregulación y la automotivación. Ahora voy a tomar después algunos cuando veamos algún tipo de actividad que podemos trabajar. Entonces, fíjense cómo ese tema de la primera diapositiva, que fue la propuesta para la jornada de ESI de este año, cómo lo abrí en distintas posibilidades de trabajo, ¿sí? Yo podría trabajar solamente el tema de la empatía y estaría trabajando construcción de vínculos saludables. Podría trabajar el desarrollo del autodiálogo en nuestros niños y niñas y estaría trabajando construcción de vínculos saludables. O sea, la idea es lo que yo quería mostrarles es cómo podemos desglosar y ver cuál es el objetivo que queremos ponerle o cuál es la intencionalidad que queremos ponerle a esa temática propuesta, ¿sí? Este es un ejercicio que tenemos que hacer los docentes cada vez que tenemos una propuesta de trabajo sobre eso, ¿no? Porque si no nos quedamos en lo que quizás nos interpela menos o nos es más cómodo, y poder encontrar lo chiquitito de ese gran tema, ¿no? Todo lo que se puede ir trabajando. Acá, si yo quiero trabajar, esto podría trabajarlo todo el año. Podría tener un proyecto hermoso para trabajar todo el año y estaría trabajando para la vivencia de un modo positivo de la sexualidad y, por supuesto, de las emociones, ¿no? Que son parte también de la sexualidad. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Nada, Raquel? No, siguieron respondiendo a la respuesta anterior, que consideraban que era transversal todos los ejes. Vanessa Zapata dice que se relaciona con todos los ejes porque la afectividad es algo necesario en el acto educativo. Luciana Melano, dice, está atravesado por todos los ejes porque el sujeto es un todo. Perfecto, genial. Bien. Bueno. María Bolañez dice que si puedes ampliar el tamaño del Power, pero no se puede. Yo lo tengo en pantalla completa, pero es así como... Sí. ¿Puedo hacer algo para poder hablar? Ahí Camila Chiesa le contestó que para agrandarlo debe hacer clic y poner fijar. Tienes que hacer clic en la pantalla del Power. Ah, pero la persona que está mirando. Sí. Por eso, sí, porque yo lo tengo todo en la pantalla completa. Bien. Algunas cositas, quizás algunos de los que están, no sé, me gusta, si nos viéramos podría ser más fácil, pero quizás muchos ya están incursionando en lo que es la educación emocional. La educación emocional es algo que viene hace rato con mucha fuerza y, bueno, justamente el martes, el 18, yo hice un vivo con Lucas Malaisi. Lucas Malaisi es el presidente de la Fundación de Educación Emocional de la Argentina. Él viene trabajando con mucha fuerza, hizo un proyecto de ley para incorporar la educación emocional dentro de los espacios educativos, y algo que charlábamos y que bueno, fue una charla de un intercambio, ¿no? Ver cómo la ESI y la educación emocional son complementarias, más allá de tener cada una cuestiones específicas, ¿no? Pero se chocan todo el tiempo en la propuesta, en cuál es esto de la idea de que sean, como dice Lucas, sustentables, ¿no? Y que sean sistémicas la propuesta.
Y una de las cosas que hablábamos, que nos llamó mucha atención, por eso me gustaría que lo compartan el que sí tiene alguna experiencia, es que a diferencia de la ESI, en la educación emocional todavía no hay ley, o sea, no está como ley el trabajo sistemático, pero sin embargo los docentes se están capacitando muchísimo sobre educación emocional. Y en cambio en la ESI hay ley, y la capacitación de los docentes de manera voluntaria y demás fue bastante resistida a lo largo de estos 14 años. Recién hace un par de años que está un poco más concurrido el tema de la capacitación y de uno ir en busca de esa capacitación. ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué pasa esto? Y si alguno ya tuvo la experiencia de capacitarse en educación emocional y de incorporarla dentro de sus espacios de trabajo. Bien, Cecilia Peláez dice, sí, lo sigo a Lucas Malaisi de Educación Emocional en Instagram. Johanna Melici dice, en la escuela donde trabajo tenemos un proyecto de educación en valores donde trabajamos tanto educación emocional como ESI. Bien, Cecilia Peláez dice que le encanta Lucas Malaisi. Bien, bueno, Lucas lo conocen bastante, porque es un referente importante de la educación emocional, pero justamente lo que quisimos mostrar es eso, ¿no? Cómo él decía, pareciera que está de moda la educación emocional, y en realidad no, es una demanda cada vez mayor, en especial en este tiempo en el que estamos transitando, cómo las emociones empiezan a poder ponerse sobre la mesa, y de esto es responsable el educador. El educador está trabajando mucho con sus alumnos y alumnas para que puedan decir lo que les pasa, que aprendan también a poder gestionar esa emoción, ¿sí? Para poder vivirla de una manera saludable, porque no hay emociones malas o buenas, sino que depende cómo yo después las gestiono a esa emoción. Entonces, yo creo que esto es muy importante, el tema del autodiálogo, empezar a trabajarlo. Ahora vamos a ver con algunas propuestas que traje 3 propuestas para que vean cómo se puede trabajar estos temas que parecen tan quizás difíciles de trabajar con niños porque son difíciles de trabajarlo los adultos, pero sin embargo con propuestas dinámicas de trabajo se puede empezar a promover y a desarrollar estas habilidades en nuestros niños. Cuanto más temprano lo hagamos, mucho mejor será. Lo mismo que las demás habilidades, las cognitivas, las sociales interpersonales y demás. Bien. Y acá me quedo un poquito con el rol del educador y la educadora, ¿no? Cuando hablamos de ESI, lo que decimos es, que muchos de ustedes lo deben conocer, que la ESI en el Programa Nacional de Educación Sexual Integral está planteada como 3 puertas de entrada. Y la primera puerta de entrada habla de nosotros, de los docentes, y habla de la importancia de trabajar sobre nosotros mismos, antes de trabajar con nuestros alumnos y alumnas. Esto es importante, y quizás esto es lo que faltó, que muchos docentes quizás han tenido la intención de capacitarse y van en busca de capacitación, pero hay una parte importante que se hace junto a mis pares, a mis compañeros de institución, hacia lo interior, ¿no? Que tiene que ver con esto, con cómo cada uno hace una mirada sobre sus propias representaciones, sobre cuestiones de la ESI. Nosotros en sexología decimos que ¿por qué hay que hacer sexología y no sexosofía? La sexosofía sería educar desde nuestras propias interpretaciones, desde nuestras propias vivencias. Y eso es lo que no tenemos que hacer, ni en la ESI ni en la educación emocional. Para no hacer eso, tenemos que hacer un trabajo profundo nosotros como educadores sobre esto, ¿no? Lo que se hace es sexología, se educa desde el conocimiento científico, ¿sí? Desde lo que
al otro le puede generar la posibilidad de armar sus propias representaciones sobre eso, ¿sí? Por eso cuando hablamos de lo integral, no solamente los docentes damos información científica, ¿sí? Sino que también le damos ese otro plus que es, enseñamos a nuestros alumnos y alumnas a usar críticamente esa información, y eso no te lo da Internet, ¿sí? Los chicos podrían buscar información, pero esa otra pata que le da esta mirada integral, se la damos nosotros como educadores, las familias también como primeros educadores de sus hijos e hijas. Por eso es importante ese primer trabajo con nosotros mismos. Los docentes tenemos que ser generadores de acciones que ayuden a potenciar el encuentro, en este tiempo en particular. Siempre, pero en este tiempo en particular, ¿sí? Cuando hablamos de potenciar el encuentro, Elena Santa Cruz, que muchos de ustedes la deben conocer, una referente muy importante también en educación, siempre dice que el niño tiene que sentirse esperado, ¿sí? Que eso es fundamental, y el docente puede propiciar el encuentro en donde un niño se sienta esperado en lo que es los espacios educativos. Por supuesto que esto mismo debería suceder en las familias, pero hoy estamos hablando desde el rol nuestro como educadores. El docente debe ser facilitador y facilitadora de procesos, ¿sí? Por eso lo que voy a mostrar tiene que ver con esto, con los procesos. Cuando uno elige un tema de la ESI, por ejemplo, en nivel inicial, trabajamos con mucha potencia que los chicos aprendan a decir sí y no. Sí ante las situaciones que les generan placer, que les dan alegría, que nos hacen sentir bien, y no a esas situaciones que los ponen incómodos, que los angustian, que no les gusta que suceda. Eso se enseña en jardín. ¿Y no se enseña en ningún momento más? Sí. A medida que van creciendo, ese concepto de decir sí o decir no se va convirtiendo en la posibilidad de que ese niño o niña aprenda a poder poner límites, a saber decidir, a poder decirle no ante la presión de otros. En el momento en donde los adolescentes inician su sexualidad activa, poder decir el sí cuando quieren, y que sea una relación con el consentimiento, ¿no? Puesto ahí en juego, que no accedan por la presión del otro. Y todo esto tiene que ver con la autoestima. Y es un proceso, ¿sí? Uno empieza desde los niños muy chiquititos, y a medida que van creciendo, esto se va acrecentando, y la propuesta del docente tiene que ser cada vez más, como dice por acá, provocadora. Cuando hablamos que alguien que provoca, el docente es alguien que provoca el encuentro, alguien que provoca el poder pensar un poco más, el poder avanzar sobre algunas cuestiones, por supuesto teniendo en cuenta la edad evolutiva de cada uno de los grupos con los que trabajamos. Otra de las cosas importantes como educadores es el tema de en búsqueda de sentido, encontrar el sentido a lo que hacemos, preguntarnos por qué hacemos esto, ¿sí? ¿Por qué hago lo que hago? Por eso, como yo les dije al principio, que no me gusta dar recetas, no me gusta decir para trabajar esto, poder hacer esto, porque en realidad en la búsqueda de sentido es muy personal. A un mismo recurso se lo puede dar vuelta 10.000 veces, porque el docente le busca el sentido a ese recurso y lo va transformando a medida de las necesidades o lo que quiere provocar en ese grupo. Y otra de las cosas importantes, que bueno, todos los que estamos acá lo sabemos, es apreciar el error y utilizarlo para construir. Acá agregaría una cosa más que lo hablamos la vez pasada, pero me parece importante. El docente tiene que saber también dar respuesta a lo que genera. Cuando hablamos de alguien que provoca, que potencia el encuentro, también tenemos que ser muy cuidadosos y cuidadosas cuando trabajamos temáticas
tan sensibles a veces, o temas sensibles, porque a medida que van creciendo puedo tocar temas mucho más sensibles que también los interpela a ellos con sus vivencias, uno tiene que ser cuidadoso de cómo va a sostener lo que después surja, ¿no? Porque a veces hacemos actividades maravillosas y sabemos que en estas temáticas a veces surgen temas que después tenemos que sostener. ¿Cómo hacemos para sostener eso, no? O sea, digo, esta parte importante no hay que olvidársela porque uno como docente tiene que poder dar respuesta, no siempre en el momento, porque a veces podemos no saber cuál es la mejor respuesta a eso que se generó en algún alumno, pero sí poder decirle que lo vas a averiguar y lo vas a hablar, o que después lo vas a hablar en privado, y que ese después llegue. Si esos después no llegan, ese alumno, esa alumna, no va a volver a preguntarme, ¿no? Y esto mismo pasa también en las familias, cuando uno dice, a veces uno se encuentra con las familias, y la familia dice, no, yo no hablo de nada porque no me pregunta. Bueno, ese no me pregunta tiene que ser una alerta en rojo, ¿sí? Porque no hay niños y niñas sin curiosidades. El no me pregunta me tiene que poder dar el espacio al autodiálogo, a poder pensar en esta comunicación interna, ¿por qué no me pregunta? ¿Sí? ¿Estaré generando espacios en donde la palabra circule, en donde la sexualidad se hable de manera natural, en donde las emociones puedan ser expresadas? Entonces, son cosas que siempre, uno tiene que estar siempre preguntándose estas cuestiones. Bien, ¿alguna pregunta? Raquel, ¿surgió algo? Decime. Dice Johanna Merici, en el nivel inicial es fundamental trabajar la educación emocional. Se ve mucho que las nuevas generaciones tienen pocos recursos de comunicación afectiva. Sí. Luciana Melano dice, el docente genera ese encuentro con el aprender. Y Cecilia Peláez dice, apreciar el error y utilizarlo para construir. Me encantó. Gracias. Y acá voy a tomar algo que dijo una de las chicas cuando hablamos de que a nivel inicial se utiliza mucho el trabajo de educación emocional. Es verdad. Y esta es otra cosa que hablamos con Lucas el otro día en el vivo, que después si quieren lo pueden ver porque quedó grabado en Sinergia ESI en Instagram. Excelente la intervención de él, cómo pudimos dialogar, pero una de las cosas que decíamos es que, hablando de la ESI y la educación emocional, que se trabaja fuertemente la educación emocional en el nivel inicial, mucho, y a medida que van creciendo, se va dejando de trabajar algunas temáticas con tanta fuerza como en nivel inicial, y que con la ESI pasa al revés, que en nivel inicial cuesta un poco más, quizás trabajar algunos contenidos de otras dimensiones que no sean la afectividad, y que a medida que van creciendo se va trabajando un poco más porque, como dije al principio, el cuerpo habla y hay cosas que ya no pueden dejar, o sea, no pueden silenciarse, ¿no? La idea es que tanto la ESI como la educación emocional se encuentren desde el minuto cero, desde el nivel inicial, y con la misma potencia vayan haciendo este proceso a lo largo de la distinta escolaridad de nuestros alumnos y alumnas. Bien, voy a presentar propuestas, pero así como muy chiquito, para ver cómo podemos trabajar alguna de esas cosas que puse en la diapositiva donde dije todos los temas que podíamos desplegar, esa selección, ¿no? Es muy común trabajar en nivel inicial con el recurso del títere, que es maravilloso, y que no solamente sería para nivel inicial, que sino podríamos utilizarlo, pero seguramente con chicos más grandes. Hay una actividad que dice lluvia de ideas internas, y todo esto que les voy a mostrar es lo que se hizo en este encuentro, lo que algunos docentes decidieron estuvimos juntos determinando algunas actividades, decidieron hacer con sus alumnos virtualmente, ¿eh? O sea, estas son cosas que se hicieron en la virtualidad. El objetivo, uno tiene que tener un objetivo claro como docente, el objetivo acá era
generar la mayor cantidad de soluciones posibles para un problema. Y luego que escojan como grupos la mejor solución. Esto se hizo en nivel inicial y en tercer grado una docente también hizo esta misma actividad. ¿Qué materiales tenía que utilizar el docente? Un títere y un problema para contar, ¿sí? Uno de los problemas que utilizaron fue que este títere se presentó con el gran problema de que cumplía 6 años y estuvo 6 años esperando cumplir 6 años y no sabía cómo lo iba a festejar porque estábamos cada uno en su casa. Entonces, este personaje le plantea ese problema a todos los alumnos y les pide, por favor, que lo ayuden a ver cómo podía ser este festejo. Ahí viene un poco la habilidad del docente, primero, de enfatizar el que todos puedan dar una posible solución, ¿sí? Ahí aparecieron un montón de soluciones, pijamada virtual, bueno, millones de cosas que están pasando ahora que los chicos contaron. El docente tiene que potenciar que todos puedan decir, aunque sea disparatado, que todos puedan decir qué solución le darían a este amigo. Alguien tendría que ir registrando esto y alentando la participación y demás. Una vez que todos pueden contar, decir cuál sería esa posible solución para este personaje, la idea es que entre todos empiecen a ver cuál sería la solución posible de llevar a la práctica y la que convenza a este personaje que vino con este problema. Quiere decir que para resolver un problema, tomar todas las soluciones posibles, retroceder y elegir la más apropiada, y finalmente el personaje encuentra la solución adecuada a todo lo que los chicos dijeron, buscan entre todos una, y les agradece la ayuda prestada. Y acá, aunque parezca una pavada, esto es importante y esto también es de Elena Santa Cruz, que siempre dice que uno tiene que ponerle también actitud al títere, de acuerdo a lo que quiere generar. Fíjense que este títere está haciendo cosas que tienen que ver con habilidades para aprender, que es pedir ayuda, porque lo primero que hizo fue presentarse y pedir ayuda, escuchar a los demás, tomar las ideas de los otros y construir juntos una, y agradecer, ¿sí? Esto que parece tan simple es fundamental y también se aprende, ¿sí? Hay gente que es grande y vive su vida sin saber cómo pedir ayuda. Hay gente que no sabe agradecer. Hay gente que no escucha lo que el otro tiene para decir. Entonces, fíjense cómo en una actividad absolutamente simple podemos trabajar contenidos tan potentes que son de la ESI. La idea de incorporar en su autodiálogo, dice, una ayuda de ideas internas a partir de un entrenamiento con las preguntas. ¿Qué opciones tengo? ¿Qué otras cosas puedo hacer para resolver esto? Cuando uno interpela y con preguntas como docente, lo que hace es generar en el otro el autodiálogo, el poder encontrar en sí mismo, con sus propios recursos, una solución para poder dar. Y otra cosa que se aprende en esta actividad es a detenerse, a pensar ante un problema, ¿sí? Muchas veces actuamos impulsivamente. Los niños muchas veces actúan así y los adultos también, sin evaluar las posibilidades de expresión de la emoción. Y entonces, impulsivamente, lo que hacemos es tratar de decir algo y resolver. Esto también, este proceso de poder escuchar, que cada uno diga y entre todos buscar una solución, es de alguna manera aprender a detenerse, a pensar cuando se plantea un problema, ¿sí? Fíjense esta actividad sencilla, 2 materiales posibles de hacer en la virtualidad, todos los temas de ESI y de educación emocional que se pueden trabajar a partir de esta propuesta. Y esto fue una de las actividades realizadas. No sé si alguien me quiere preguntar algo. Si estuviese con otra persona haría los títeres y eso, pero bueno, yo no tengo mucho talento para hacerlo de los títeres, pero bueno, no quería dejar de contárselas.
Si alguien quiere preguntarme algo. Bien, por los momentos nadie ha preguntado nada. Bien, vamos con otra. Otra actividad que se usó, recuerden siempre que estamos con ese tema, construcción de vínculos saludables, y con todos los subtemas que sacamos cuando hablamos de las habilidades. Otra actividad fue el hombre distinto, se llama. Es una actividad que tiene como objetivo promover la reflexión sobre los efectos que tiene una actitud y un comportamiento de exclusión al otro u otra distinto. Los materiales fueron historia con imágenes, ¿sí? Los docentes que hicieron esta actividad pasaron a través del Zoom una historia con imágenes, y lo más interesante del trabajo fue todas las preguntas que los docentes, teniendo en cuenta lo que querían generar, empezaron a hacer a partir del intercambio de esta historia, tratando de buscar situaciones cotidianas del grupo similares a las que presenta la historia, que ahora la vamos a ver. A ver si se ve bien. No creo que se vea bien, pero se las voy a contar. Son todas imágenes con donde hay circulitos y un círculo que se destaca. En el primero dice: érase un hombre que siempre se distinguía. Sus virtudes y sus poderes eran los más grandes y sus defectos los más pequeños. Indudablemente era el primero, el jefe. Hasta que un día apareció otro hombre, y ya nada fue igual. Su liderazgo era cuestionado y esto era intolerable. Entonces estudió a su enemigo y descubrió que no era más grande ni más chico, ni primero ni último, simplemente era distinto. Y en su carácter de todopoderoso mandó a perseguirlo y destruirlo. Pero ya nunca más pudo volver a vivir tranquilo, porque sabía que en cualquier momento podía surgir el tremendo peligro de alguien distinto. Fíjense cómo a partir de esta historia con imágenes que se hizo a través del Zoom, con algunos grupos que decidieron trabajar esto, la idea fue que los docentes empezaron a preguntar sobre la historia que les había contado, y ver si en algún momento del grupo, o sea, de las vivencias grupales, alguien se había sentido como ese distinto, o alguien había sentido que había un otro que me hacía sentir distinto o inferior y demás, y empezaron a salir situaciones de lo convivencial, ¿no? Y el objetivo de esto era poder trabajar que muchas veces algunos van permitiendo y naturalizando actitudes de otros porque en principio no los afectan o no consideran que los involucran, ¿sí? Vieron el conocido, como ahí puse, no te metas, ¿no? Esto se da mucho en los grupos. No siempre el que ve estas situaciones sale y dice, ¿sí? O pone un límite o puede pedir ayuda para que esto no suceda. Entonces, son situaciones que aparecen en lo grupal y que a partir de una historia como esta y de la pregunta, que acá está toda la habilidad del docente, ¿no? Para generar el intercambio grupal, aparecen situaciones en donde aparecen comportamientos de exclusión y entonces cómo poder trabajar. Y esto también es trabajar construcción de vínculos saludables. Si esto sucede y se instala, claramente no hay vínculos saludables en ese grupo, entonces poder trabajar y poner sobre la mesa sobre estas temáticas es importante. Y la última de las actividades, se trabajó con los chicos más grandes, tiene que ver con la comunicación asertiva, que en algún momento, cuando vimos las habilidades, en especial hacemos las principales, las sociales e interpersonales, se puso lo de comunicación asertiva, y es algo que es importante trabajar en todo momento, pero con los más grandes, que uno puede poner en cuestión situaciones concretas, está muy bueno y tiene que ver con algo que tenemos que aprender todos, ¿sí? Y a veces los adultos, mismo nosotros como docentes, no somos asertivos
¿sí? A veces en algunas respuestas que damos a nuestros alumnos. Entonces, poder trabajarlo nos pareció súper importante. Y bueno, les cuento un poco cómo fue. Dice, por medio de la asertividad se logran expresar pensamientos y emociones defendiendo los propios derechos sin vulnerar los de otra persona, sin ser pasivo ni agresivo, ¿sí? Nosotros lo que trabajamos acá fue la diferencia entre lo que es una respuesta asertiva, una respuesta pasiva y una respuesta agresiva ante una misma situación. Ese fue un trabajo puntual de esta actividad. Entonces, para poder tener respuestas asertivas, es importante entrenar esto, ¿sí? Poder poner sobre la mesa cómo identificar qué tipo de respuestas damos y poder entender si esa respuesta es asertiva o no, si está vulnerando el derecho del otro o no. Acá puse abajo, es fundamental el entrenamiento para que la asertividad se convierta en hábito. Sabemos que hay que entrenar, hay que hacer un montón de situaciones y ejercitar para que las cosas se conviertan en hábitos, y en especial estas. Y bueno, lo que yo les puse algunas cosas que los docentes plantearon como situaciones y les pedían, por ejemplo, que den a esa situación cómo sería una respuesta pasiva ante una situación. Por ejemplo, tu compañero de banco siempre usa tu sacapuntas sin avisarte. ¿Cómo sería una respuesta pasiva? ¿Quién se anima a escribirlo? Y Raquel me lo dice. ¿Cómo sería una respuesta pasiva ante esa situación? Tu compañero de banco siempre usa tu sacapuntas sin avisarte. ¿Alguno que se anime a escribir una respuesta pasiva? Bien, mientras te leo un comentario de Clau Yu. Dice, estos días escuché que aumentaron la cantidad de denuncias por parte de menores quienes sufren violencia física y verbal doméstica en este tiempo de cuarentena. Creo que desde la ESI se podría trabajar, ¿no? Sí, obvio. Sí, 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 sí. Hay que trabajarlo siempre, desde siempre. Ahora lo retomo cuando terminamos esto y digo algo. Bien, ¿Alguien bien. que pueda escribir una respuesta pasiva ante esa situación? Bien, Irma Barbero dice no importa. Karina Bola dice respuesta pasiva, bueno, te doy otro sacapuntas. Solo esas dos. ¿Nadie más? ¿Qué opina el resto que no puso? Cecilia Peláez Sí. dice, podrás pedirme sacapuntas porque no me gusta que me toquen mis útiles. Gonzalo Díaz dice, tranqui, no te preocupes. Raquel, esa última, bien, la de... Cecilia Peláez. ¿Me la decís de vuelta? Podrás pedirme sacapuntas porque no me gusta que me toquen mis útiles. ¿Esa respuesta es pasiva o asertiva? Le pregunta a todos y todas. Asertiva. Es asertiva, porque ahí hay un pedido de algo que no suceda con una explicación y absolutamente clara. O sea, si me lo podrás pedir y no sacar, o sea, es asertivo, ¿sí? Quizás una respuesta pasiva me da más a, igual una de las chicas, alguien dijo, no me importa, bueno, quizás no es una respuesta, pero esa es una actitud, ¿no? Pero por eso digo, es importante trabajar la diferenciación de las tres, ¿sí? Porque esta última que dijeron recién es asertiva. A ver, otra respuesta asertiva para entender bien. Voy a dar pongo otra de las oraciones. Dice, la profesora te dice por segunda vez que no entregaste la tarea. Respuesta asertiva. ¿Aparece alguna? No, por los momentos no.
Bueno, fue muy gracioso, voy a contar algo, fue muy gracioso porque hicimos esta actividad también en un webinar con docentes y enseguida salieron, como había muchos profesores de secundaria, enseguida salían las cantidad de respuestas que habían recibido que no eran asertivas cuando en este tiempo de pandemia pedían las que hagan las cosas, ¿no? Cosas insólitas que a veces los adolescentes respondían. Miren cómo cuesta, somos adultos y cuesta un montón entender la diferenciación de estas tres respuestas. ¿Cuánto más hay que ejercitarlas y entrenarlas en nuestros niños, niñas y adolescentes? Esta actividad es maravillosa y se puede hacer en cualquier momento, con niños de cualquier edad. En mi escuela la hicieron con los más grandes de primaria, pero si yo adapto las situaciones, ¿sí? La puedo hacer con niños de cualquier edad. Porque en realidad lo que estoy explicando, es más, puedo hacer al revés, puedo yo decir una situación y una respuesta y que alguien me diga de qué tipo de respuesta es, ¿sí? O sea, antes de pedirle a ellos que construyan las respuestas, poder darla a uno como docente como ejemplo. Pero fíjense que este tema que alguien lo había dicho al principio, trabajar la comunicación, qué importante es ejercitar y convertir en un hábito la asertividad, ¿sí? Muy, muy importante. Bueno, yo quería, que quiero sacar un poco y verlos, porque, a ver, dejo de compartir. Supuestamente los voy a ver ahora. A ver. Sí, ahí veo algunos. Bueno, lo que quise hacer fue un pequeño recorrido, porque ya habíamos tocado temas en el anterior, en el webinar anterior, en la charla anterior, y me parecía como que podíamos avanzar en pensar en cosas más concretas. Sí, yo elegí ese tema porque justo fue, los que trabajan en CABA saben que fue el tema de jornadas, de la segunda jornada. Entonces, elegí esa temática, me parecía importante empezar a visualizar en una temática todo este desglose de posibilidades. ¿Alguien quiere preguntarme algo antes que yo diga otras cosas? Me encantaría. No sé, Cristina, si vos querés decir algo de lo que fuimos hablando. Primero, bueno, no, muy clarísimo toda la distinción conceptual, sobre todo, Roxana. Creo que tocaste puntos que son muy importantes para poder esclarecer mejor de qué estamos hablando cuando hablamos de educación sexual integral, ¿verdad? Lo que estaba viendo es cómo estamos en horario para poder dar a ver si alguien quiere participar y activarle el micrófono. Sí, sí, ya pasamos la horita. Me gustaría, si alguien me quiere preguntar algo. Yo tenía un video para cerrar, pero la verdad que me gustaría más intercambiar, si alguien quiere preguntar algo, y bueno, después invitarlas a que puedan, bueno, seguir tanto cuando haya propuestas de parte de KS, o si quieren seguir en Sinergia ESI, en Instagram o en Facebook, también ahí tenemos varias propuestas. Y la semana que, no sé si puedo, Cris, pero la semana que viene vamos a hacer un vivo con una persona que trabaja sobre juegos y ESI, que hace juegos didácticos y que la verdad que es súper interesante cómo incorpora el juego de mesa en propuestas para trabajar la ESI y cómo el juego también facilita un montón la circulación de la palabra, porque hay temáticas que son quizás un poco más sensibles y más complejas para abordar, y a veces a partir del juego o de la literatura, como recurso disparador, es mucho más sencillo. Y alguien me ha preguntado, cuando hablamos de la seguridad, del tema de estas últimas noticias, del tema de violencia, hay contenidos para trabajar desde jardín que apuntan a la prevención
de violencia, a la prevención de abuso, y tienen que ver con contenidos que se trabajan sin hablar de esto, ¿no? Cuando uno habla del decir sí, decir no, del tema de los secretos, ¿sí? ¿Qué es un secreto? Que es algo que circula mucho en el mundo de los niños y niñas chiquitos, y poder entender que hay secretos buenos que puedo guardar porque no dañan, porque está bueno, un festejo, alguna sorpresa, pero que hay otros secretos, que es lo que circula cuando existen situaciones de violencia o abuso, que me incomodan, que me hacen sentir mal, y esos los tengo que contar. Y ese es un tema de la ESI de jardín, ¿no? Entonces, uno desde muy chiquitos, con un montón de contenidos que tiene la ESI como propuesta, trabaja conductas de autoprotección. Así que me parece importante, vuelvo a decir siempre, como leer, ser muy estudioso y estudioso de esto, porque para poder hacer sexología y no sexosofía hay que leer, hay que aprender, hay que socializar con otros, escuchar experiencias para construir las propias, así que bueno, pero bueno, me parecía importante no dejarlo, más allá de que el tema de hoy no es prevención de abuso ni eso, pero no dejarlo porque lo comentó un participante. Y no es un tema menor, Roxana. Hay preguntas, y Raquel quiere leerlas porque han pedido acá aclaración de algunos temas. Sí, te respondieron de la pregunta que hiciste de asertiva. Sí. Te pusieron, la entregaré mañana. Patricia dice, lo siento, profe, voy a apurarme, la entrego. Silvina Porcel dice, ¿te gustaría que pero esto es con la anterior. ¿Te gustaría que tome tus cosas con pedirte permiso? Creo que no, entonces a mí tampoco. Cecilia Peláez dice, ¿podrás prestarme tu remera porque la necesito para la fiesta? Marina Franchi, asertiva, trataré de hacerla cuanto antes, tuve problemas personales. Bien. Mónica Leiva dice, disculpe, profe, la trataré de hacer a la brevedad. Cecilia Peláez, pasiva no se me ocurre, ¿cómo sería? Y Romina Rinaldi, yo creo que no hacer nada al respecto también es una respuesta. Cecilia Peláez, me gustaría que marques la diferencia entre las tres. Claro, esto de no hacer nada es una respuesta. En sexualidad siempre decimos que el silencio también habla, ¿no? Y justamente no hacer nada y no decir es una respuesta, por supuesto, pasiva, y es una evidencia de no poder poner en palabras lo que quiero o lo que pienso. Con respecto a la asertividad, que alguien decía que si podía marcar la diferencia después de las distintas respuestas, pero alguien decía cómo se podría entrenarlo, la asertividad, lo asertivo. Sí. La comunicación asertiva es una habilidad social, ¿sí? Como tal, se promueve y se desarrolla desde pequeños, ¿tá? O sea, primero entender eso, es una habilidad social. Entonces, yo puedo como docente proponer, digo, siempre pensémoslo desde el ámbito docente, porque lo podríamos ver desde la familia, pero lo vamos a mirar desde lo escolar. Yo puedo proponer diversas situaciones en donde ponga de manifiesto ante respuestas de cosas que suceden en lo cotidiano, si esa es la mejor respuesta, sin poner la palabra asertivo a un niño chiquito que no va a entender, si la respuesta que doy ante una situación de juego es la mejor respuesta. ¿Y cómo entiendo si es la mejor respuesta? Si al otro no le hace daño. Si al otro lo que yo digo, mi reacción frente a algo, mi respuesta ante algo, le hace daño, lo moviliza, se llora, se siente mal o lo que sea, claramente esa no es una respuesta asertiva. Y seguramente tendrá que ver con una respuesta agresiva entendida, o sea, no piensen lo agresivo en la extremidad, sino que lo agresivo en esas respuestas que damos, que sabemos que al otro, de alguna manera, le hacen daño o no les gusta escuchar, ¿no? Y el tema de la respuesta pasiva o de los silencios también es importante trabajar, porque es muy común encontrar en los grupos de nuestros alumnos y alumnas, esos alumnos, alumnas destacadas que hablan, dicen, cuentan, y a veces uno como docente
se engancha mucho con todo esto del que participa y queda ahí olvidado un poco, sin intencionalidad, porque no digo que lo hagamos a propósito, pero este que no dice, ¿no? O este que ante algo que le hace el otro, ante uno que le sacó el sacapunta sin permiso, hace silencio o no puede decir nada. Cuando trabajamos en prevención de abuso, con los docentes, esto de qué trabajar para promover conductas de autoprotección y demás, una de las cosas que decimos es que sabemos que lamentablemente hay muchas personas que llegan a la adultez y hasta dejan de existir sin haber podido decir, ¿no? Sin haber podido poner en palabras sus situaciones en donde fueron o abusados o vulnerados o lo que sea. Entonces, ¿cuánto tenemos que trabajar desde chiquitos para promover esto, para que se pueda poner en palabras lo que uno siente, lo que le pasa, lo que uno dice, y poder distinguir dónde poner en palabras esto? Porque también una de las cosas que trabajamos muy fuerte es el tema de la persona de confianza. Es muy común que uno, por ejemplo, a sus hijos e hijas le diga, nunca vayas con alguien que no conozcas, no les digas, bueno, y sabemos por estadística que los mayores casos de abuso o violencia son en el seno de los conocidos. Entonces, también poder trabajar esta distinción, cómo distinguir quién es una persona de confianza para mí, ¿no? Bueno, hay cantidad de actividades que se pueden hacer. Como dije antes, cuando uno está con niños chiquitos, no se pone en palabras el concepto, pero se trabaja mucho la habilidad y la promoción de estas habilidades desde muy pequeños. Cristina, ¿estás por ahí? Hola, hola. Sí. Sigue Raquel. Raquel tiene más para... Sí, sí. Sí, Patricia Castro dice que si puedes definir nuevamente sexosofía, perdón, sí, por favor, que es fundamental. Sexología es trabajar desde el conocimiento científico. Un docente que hace sexología se basa a la hora de educar desde el conocimiento científico. Hacer sexosofía es el docente que educa interpelado por sus propias vivencias y creencias. ¿Ah? Entonces, en educación sexual, en educación emocional, no podemos educar desde nuestras propias interpretaciones, de nuestras propias miradas, nuestras propias resistencias, tabúes, vivencias, y podríamos abrir el abanico, ¿sí? Porque estaríamos no haciendo justamente sexología, sino esta otra rama que es la sexosofía. Que hay mucho de sexosofía, ¿sí? O sea, lo traigo porque hay mucho de sexosofía. Entonces, como educadores, profesionales que somos todos, es importante entender que tenemos que saber de lo que estamos hablando, ¿sí? Ser objetivos con lo que estamos diciendo. Cuando uno es objetivo y no pone su propia creencia y su propia mirada, se pueden hablar de todos los temas. Y acá no me voy a meter en más cosas, pero muchas veces hay mucho miedo de hablar algunos temas en la escuela. Entonces, bueno, si uno tuviese claro que la forma de educar tiene que ver con hacer justamente desde lo científico, desde lo objetivo, podríamos poner sobre la mesa muchísimos temas que no se ponen. Pero bueno, quizás no es hoy esta la temática, pero esa sería como la distinción. Por eso es tan importante, y la ESI lo plantea como primer puerta de entrada, el trabajo sobre la propia historia, ¿sí? El trabajo sobre uno mismo. La segunda puerta de entrada tiene que ver con los contenidos y la enseñanza, ¿sí? La importancia de saber los contenidos curriculares, de saber cómo es la organización institucional y de poder tomar los episodios que irrumpen en la vida escolar. Cuando uno planifica la ESI, que se planifica, igual que la educación emocional, ¿sí? Pero, como sabemos todos los docentes, la planificación es un instrumento absolutamente flexible, y más lo estamos viviendo hoy, ¿no? Entonces, hay cosas importantes que uno tiene que tomar y que tienen que ver con
lo que irrumpe, eso que irrumpe, que no planifiqué, pero que apareció y que no puedo dejarlo pasar. Y cuestiones de la sexualidad y de la emocionalidad todo el tiempo irrumpen en nuestro espacio escolar. Entonces, esa sería como la segunda puerta de entrada, entender bien estas cosas. Y la tercera puerta de entrada habla de la importancia del trabajo con la familia, ¿no? Que es fundamental, ¿sí? Y a lo que se le tiene mucho miedo. Y en realidad uno no tiene que vencer ese temor y poder acercar a la familia y que la familia también tenga un espacio en donde poder poner, ¿sí?, sus miedos, inquietudes, tabúes, resistencias, explicar desde lo cero qué es la sexualidad, ¿sí? Para que no aparezcan después estos temores de qué le van a hablar, de sexo. O sea, enseguida asocian la sexualidad con lo genital y no pueden ver esta mirada holística que hablábamos al principio, esta mirada integral, esta ahí reveladora, revolucionaria, que viene a mirarnos en todo lo que somos. Entonces, es importante trabajar muchísimo con las familias. Pero bueno, sería como otro capítulo. Bien, Virginia Moltraicio se presenta, dice: soy docente de Ciencias Naturales en el nivel secundario, un placer participar por segunda vez de una charla dictada por Roxana Abreu. Muchas gracias, Virginia. Muchas gracias. Bien. No voy a sacar de vuelta, porque así los veo, si no voy a compartir pantalla, pero bueno, vuelvo a invitarlos, Sinergia ESI, Instagram, quiero verlos siguiéndonos para que puedan participar de todas las propuestas que hacemos, sinergia.esi, Instagram o Facebook. Sumamos el Instagram, les digo un poco, porque vieron que el Facebook lo usamos los más grandes, el Instagram es la onda hoy, y entonces, como queríamos abrir un poco el espacio para todos, ¿no? Para la gente también más joven, por eso habilitamos el Instagram, y la verdad que funciona mucho más que el Facebook. Igual lo mantenemos el Facebook, porque hay algunos que seguimos con esa red social. Pero ahí van a encontrar de todo. El Instagram es bastante nuevo, tendrá 3 semanas, pero en 3 semanas hemos tenido a Lucas Malaisi, imagínense lo hermoso que tiene este trabajo, así que un honor haber tenido a Lucas el martes. Si ven el vivo, van a ver que yo soy la que hace la entrevista con él, porque somos 2 personas las de Sinergia, pero bueno, así que los invito a todos, a todas, para que nos sigan y que, bueno, que puedan seguir aprendiendo y seguir compartiendo con nosotros, más allá de que Cristina seguramente algo va a armar para que sigamos. Acá estoy viendo en Instagram que ya entré, ya puse seguir y está la charla en KS. Buenísimo. Claro, yo la publiqué también, sí. Sí, qué lindo. Bueno, me alegro, Ro. Sí. Bueno, como estamos muy excedidos de tiempo, y bueno, siempre nos quedamos cortos, ¿verdad? Pero bueno, en orden a que tenemos que cumplir con un cierto tiempo, podemos ir cerrando. Sabemos, la gente tiene tu mail, Roxana, porque bueno, también si querés escribir ahí tu mail para que los profesores puedan escribirte. Sí. ¿Sí? Escribo el mail, pero más que nada, si van a la red, es más fácil. Está Leticia Prego aquí, que también está en Instagram. Claro, ahí puse mi mail, pero en realidad para nosotros es mucho más fácil, que les contestamos enseguida, porque les mandamos material si necesitan. En Sinergia ESI, en Instagram es más sencillo, por privado nos escriben y nos piden. Y ahora, la semana que viene, después del vivo que hagamos con esta persona se llama Poner en Juego, capaz que algunos la conocen. Poner en Juego es una página de Instagram de Laura Canals, que trabaja con juegos didácticos. Va a ser el martes, no está publicada todavía la charla, porque la vamos a publicar mañana, al vivo, pero bueno, va a ser el próximo martes. Y el miércoles vamos a lanzar un webinar para septiembre, que va a estar muy bueno también. Ya hicimos uno y está en YouTube también, si quieren buscar. Bueno,
van a Bueno, encontrar varias cosas. Lo importante es hacer redes y compartir y no quedarse con nada, sino poder seguir sumando. bueno, muy bien, Roxana, te agradecemos enormemente. A ver qué. Ah, no, lo que pasa es que yo apagué la cámara. Ahí Ok. te vemos. ¿Ahí me ven? Sí. Ah, bueno, bueno. Bueno, ¿qué más que darte las muchas gracias? Fue otro evento realmente muy placentero. Creo que, perdón si quedó algo sin responder, ¿verdad? Pero bueno, por eso pedimos el mail de Roxana. Tienen el Instagram, ya saben cómo contactarla, ¿verdad? Y bueno, acá, digamos, tratamos de que todo sume, ¿verdad? De que cada lugar pueda ser un lugar de sinergia, como dice el Instagram, ¿verdad? Y, y bueno, así que esperamos que haya sido para ustedes un grato momento. Siempre hay cosas, vieron las distinciones que hace Roxana, ¿no? Entre una cosa y otra, el tema de la agresión, de la sexosofía, de la sexología, bueno, un montón de cosas que has dicho muy puntuales, que está bueno porque son muy prácticas. Son muy prácticas y bueno, a veces hay preconceptos acerca de estas cuestiones, ¿no? Entonces, Claro. está bueno hablarlas de esta manera como las hablamos, me parece genial a mí. Así que bueno, Roxana, lo único que yo me quedaba de mi parte, digamos, desde la dirección del Departamento de Educación, era que para quienes no conocen KS, tenemos este Departamento de Educación donde funciona por el momento la carrera presencial de la licenciatura en Educación, ¿sí? Que está abierta para todos aquellos profesionales que tengan una cierta cantidad, 4 años de carrera o bueno, se van sumando las horas que han hecho en otras carreras y vamos viendo. Ahora se está dictando virtual, ¿no? Por la situación de pandemia, pero es una carrera presencial. Están todos invitados que puedan pedir a informes, a la dirección de informes de KS, todo lo que necesiten saber, si tienen compañeros que quieren promocionar la carrera para que puedan inscribirse. Es una carrera en la cual estamos trabajando mucho el tema de investigación educativa para que cada docente pueda desde su lugar de trabajo modificar, ¿sí? Y aportar algo positivo a su propia escuela, y para eso necesita investigar sus propias prácticas y también la gestión, ¿no? Así que bueno, de mi parte eso, muchas gracias por estar aquí, por haber participado, por que bueno, respondieron a la convocatoria y Roxana, una vez más, muchas gracias. No, gracias a vos por tener siempre en cuenta. La ESI entró a KS, la ESI entró a KS gracias a Cristina, que le dio un espacio y luchamos para que entre y tenga un lugar. Y eso está buenísimo. Sí. Así que vamos a seguir. Este es el tercer encuentro, porque hicimos uno presencial el año pasado y este año 2. Así que bueno, gracias, está Cristina. Está buena esta apertura, o sea, convocamos a Roxana, pero convocamos también a todos aquellos que quieran aportar y que quieran, poder decir. Exacto. Y que quieran, entre comillas, poder decir, ¿verdad? Siempre con estudio, con un respaldo científico de lo que dice, pero estamos sumando talentos, ¿no? Y bueno, y nuevas potencialidades, y como les digo, nosotros tenemos también una política dentro del departamento que es siempre llamar a nuestros egresados, ¿no? Siempre y cuando nuestros egresados, que en el caso de Roxana, ¿verdad? Se han profesionalizado muchísimo en lo que hace. Entonces, bueno, también para nosotros esto es una filosofía o una política, digamos, dentro del departamento. Siempre contar con nuestros egresados para seguir potenciándolos, porque la universidad es como un lugar donde también te podés potencializar, donde, fíjense que esto es maravilloso, o sea, un espacio en internet, ¿cuántas personas pueden escuchar a Roxana? A través de un lugar que nos da la universidad, ¿verdad? Entonces, bueno, me parece muy importante que cada uno pueda desarrollarse a través de la tecnología, como tenemos ahora, y si no, bueno, confío firmemente en que nos volveremos a encontrar, ¿no? Físicamente, nos volveremos a encontrar físicamente y KS va a volver a hacer un espacio de encuentro, ¿sí? Fructífero entre todas
los docentes que siempre están buscando algo mejor, ¿no? Para hacer mejor lo que ya hacen bien, hacerlo mejor. Exacto, exacto. Bueno, muchísimas gracias, Cristina, y a Malvina, que también estuvo, y a Raquel, que me acompaña Una con genia la las dos. parte informática de la tecnología. Así que muchas gracias, y mil gracias a todas ustedes y a todos ustedes, porque había algunos varones por ahí que estuvieron compartiendo su tiempo un viernes con el cansancio que implica el viernes después de un arduo trabajo en este contexto que nos toca hoy. Así que mil gracias por el tiempo.